Ciro Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar. Buen día. Al contrario, buenos días, Ciro. Manuel, bienvenido. Sí. Buenos días a todos. Y antes de entrar en materia y hacerte, pues básicamente dos preguntas te queremos hacer esta mañana. Uno, ¿vas a buscar ser el próximo presidente nacional del PAN? Y dos, ¿de qué PAN? ¿Qué es el PAN? ¿Qué es el PAN hoy? Después de la paliza del domingo pasado. Una pregunta que le hemos hecho a, entre otros, a Germán Martínez. ¿Por qué salieron a informar? Y tú estabas ahí, estuviste, te veías al menos en la imagen. ¿Por qué salieron a informar la tarde del domingo que habían ganado? Si sabían que eso no era cierto. ¿Por qué salieron a hacerlo, Jorge? Si me permites, en el orden, contestando la que a mi juicio es la más importante pregunta. Me preguntas ¿de qué PAN? Sí. Yo te diría que muchas personas sabemos que el PAN es mucho más que este 2 de junio. O sea, este 2 de junio sucedió y tenemos conciencia de lo que sucedió. Pero el PAN es mucho más que el 2 de junio. Ese es un buen deseo. No, es una realidad, querido Ciro. Después de la paliza del domingo es un buen deseo. Pero a ver, déjame hacerte las preguntas en el orden. Uno, ¿por qué saliste junto con Xóchitl, con Marco, con Alito, con Zambrano, ¿quién no estaba por ahí? Con Germán Martínez. ¿Por qué salieron a decir algo que no era cierto, Jorge? Tanto con Xóchitl como con Santiago. Y Santiago Taboada también. Nosotros salimos, evidentemente, porque en nuestros números teníamos un triunfo. Yo creo que las cosas se ven en los gestos, querido Ciro. Yo soy de la idea que yo jamás me prestaría, déjame hablar por mí, yo jamás me prestaría a haber hecho una rueda de prensa. La primera que se hizo fue en la Ciudad de México. Yo tuviera con un minuto de que eso no era verdad. Yo hubiera sido una voz para decir, no podemos hacer esto. O sea, yo hubiera sido una voz. Nosotros tenemos que tener una amplia reflexión, sobre todo de fondo, de qué fue lo que pasó. Pero para esa respuesta puntual que me pides, Ciro, nosotros tenemos que tener también mucha reflexión sobre en qué instrumentos apoyarnos, es la verdad. Y nuestra precaución se va a quintuplicar. Pero es importante que la gente lo sepa. Yo en el War Room en el que estuve fue en el de la Ciudad de México. Y estoy seguro, porque eso es lo que han dicho, que fue exactamente lo mismo que pasó. Según nuestros instrumentos, se tenía el triunfo, por eso salimos. Pues, ¿qué instrumentos? Perdieron por 12 puntos en la ciudad. ¿Sí? ¿Qué instrumento? ¿Quién hizo ese trabajo, Jorge? Pues, ¿quién hizo? Es que ¿quién? Siguen con unas explicaciones, unas justificaciones que no tienen que ver con la realidad. En nuestros números íbamos adelante. ¿Quién les hizo esos números y perdieron por 12 puntos? Lo único 12 puntos. Con esta misma sensación que tú tienes, Ciro, créeme que con esa misma o duplicada, nosotros hemos hecho las mismas preguntas a esas personas que nos lo hicieron. No tengas duda. Pero nosotros entendemos qué engaño, ¿eh? Nosotros sobre todo queremos ponerle atención al fondo de lo que pasó el 2 de junio. Y lo hacemos, querido Ciro. Mira, yo agradezco mucho este espacio para decirte lo siguiente. Porque lo voy a manejar en estas dos líneas. Y las dos igual de importantes, no solo la primera. La primera, con eso quiero yo empezar, es... Nosotros, como te decía, entendimos el mensaje de lo que sucedió en este país el 2 de junio. Y sería ridículo, esa es la palabra que voy a usar, querer taparnos los ojos o taparnos los oídos. O sea, uno tiene que, cuando compite, como adulto, como mayor de 18 años, entender el mensaje y aceptarlo. Nos puede gustar o no, pero aceptarlo. México se expresó, todos los segmentos de este país se expresaron. Y bueno, pues uno tiene que reflexionar qué es lo que uno hizo bien, qué hizo mal, sobre todo cuando llevamos 6 años de haber defendido causas que no nos arrepentimos ni un gramo, Ciro, de haber defendido. Ni vamos a cambiar la defensa de estas causas. Al final hubo 17 millones de personas, casi 10 que votaron por el PAN, 10 millones de personas. Pero así hayan sido 10 personas las que votaron por el PAN por defender estas causas, son causas que nosotros no solo no nos vamos a arrepentir, siempre las vamos a defender. Pero, querido Ciro, una cosa es respetar el resultado de una elección, que lo hacemos con honor, o sea, tenemos que respetarlo, y otra cosa es quedarnos callados, y así lo voy a decir tal cual,
ante lo que fue una elección que no fue equitativa. Lo digo, quiero hacerlo sin alterarnos. Nunca he sido yo alguien que use ofensas, pero no vamos a dejar de decir la verdad. Organizar una elección en un país, Ciro, no es solamente poner una mampara o poner una urna y un crayón. Organizar una elección en un país es permitir que haya una contienda equitativa. Y nosotros lo decimos, hay muchos otros países en el planeta en donde el presidente, los gobernadores, le pueden levantar el brazo a su candidato, es legal en otros países. Si eso debe de ser México, pues que así sea. Pero entonces lo reformamos en la ley, porque en esta elección eso no es legal. De acuerdo, no fue pero legal. ustedes fueron a la elección, protestaron esto antes del 2 de junio, pero se presentaron, se pararon en la cancha el 2 de junio. Pues claro, ni modo que aceptaron, no. bueno, aceptaron y ese es el resultado de esa elección. No, yo por eso empecé con esa parte. 6-3-1 es por no cerrar los números, 6 por el mundo de Morena y sus aliados, 3 por ustedes y 1 por Movimiento Ciudadano. De los 3 de ustedes de la alianza, la mayor parte son votos, o una buena parte son votos del PAN, ya dijiste 10 millones de personas. Fue la insistencia fue una paliza. Y te dejamos esas 2 preguntas para ahora que regresemos de un corte. 1, en esta circunstancia, ¿vas a buscar ser el dirigente nacional, el presidente del PAN? ¿Y cómo imaginas al PAN? ¿De qué PAN después de estos números, de esta realidad, cuando menos numérica, de esta contada que nos dimos hace 8 días? Manuel. Sí, nada más preguntarte, entonces insistir, porque dices que le preguntaron una y otra vez a quienes les proveyeron estos datos para poder tener esa certeza de que eran los ganadores. ¿Y cuál fue la explicación que les dieron? Suponemos encuestadoras. Claro. ¿Cuál es? Hay tiempo de responder, si quieres. A ver, Hasta 3 minutos. Hasta a ver, 3 a nosotros nos quedó claro, para contestarle sobre todo a mi querido Ciro, a nosotros nos quedó claro que el margen grave de error fue en lo que fue el voto oculto. La lectura que se le dio al voto oculto fue exactamente la inversa. Pues es que hay que decirlo con claridad. Fue exactamente la inversa. Lo que algunos creímos que era gente que tenía vergüenza por decir que por ellos, fue exactamente al revés. Y fue exactamente el otro estrato. Yo te quisiera contestar esto, mi querido Ciro. Sí. A mí me encantaría, lo digo tal cual, dirigir al Partido Acción Nacional. Y sobre todo, como acabas de decir, querido Ciro, en un momento en el que habrá de ser todo menos algo ligerito, algo cuesta abajo. Sería, si es que el panismo considera que también es buena idea, absolutamente cuesta arriba, en un contexto en el que estamos conscientes de que vamos a ser un país cada vez con menos contrapesos. Mira, nosotros tenemos que entender el mensaje que la gente nos dio. La gente a lo mejor nos está diciendo a la oposición en general, permítanme a mí hablar por el PAN, bájenle. O sea, nosotros nunca vamos a dejar de ser oposición de cosas que por convicción, Ciro, creemos que se debe de defender. O sea, no nos vamos a arrepentir de lo que hemos hecho nunca. Pero a lo mejor tenemos que pasar a un formato en el que ya no discutamos todo, siempre, que escojamos nuestras batallas. Lo digo, si pretenden hacer una reforma judicial en donde habrá de determinarse mediante elecciones que van a acabar siendo partidistas, a los ministros, a los magistrados, vamos a votar en contra. Pero si el día de mañana la presidenta estornuda, pues, salud, ya no es relevante para la agenda pública.